grande en esta tierra que adorar al Señor. Tú y yo tenemos el privilegio de adorarle, iglesia. Y fuimos hechos para adorarle. Por eso no nos cuesta adorarle, porque hemos sido hechos para adorarle. Adórale, iglesia. Oh, te adoramos en esta hora, mi Señor. Levantamos nuestra voz en esta hora, Señor, para declarar, mi Rey, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres aquel que nos rescató de las tinieblas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú nos rescataste, mi Rey. Tú nos cambiaste de reino, Señor. Y hoy somos del reino de tu Hijo Jesucristo. Hoy somos del reino de la luz. Hoy somos del reino que tú has dejado en esta tierra, mi Rey. Hoy declaramos, Señor, que somos pueblo tuyo. Sabes, declara: yo soy pueblo tuyo, Señor. Yo soy oveja de tu prado, mi Rey. Yo te pertenezco, Señor, y tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios y mi Redentor. Y te necesito, Señor. Te necesitamos en este momento, Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Necesitamos escucharte en esta noche, Señor. Abre nuestros oídos, oh mi Rey. Abre nuestros ojos, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, para que hoy podamos ser restaurados, para que podamos ser fortalecidos, transformados, Señor, por el poder de tu palabra, Rey. Oh, yo te doy la gloria en esta hora, Señor. Y levanto tu iglesia, mi Rey. Tu iglesia que no necesita mi palabra, Señor, necesita la tuya, mi Rey. Tu iglesia que necesita escucharte hoy, Señor. Aquí estamos, Señor, como uno solo, rendidos delante de ti, Señor. Haz como quieras en esta noche, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Amén y amén. Aprendíamos con los jóvenes de la escuela dominical en estos días. Hablábamos con ellos, empezamos una serie de charla con ellos y empezamos a hablar acerca de qué es lo que está mal en este mundo. ¿Cuál es el problema que tiene el mundo hoy? Y yo le hago esa pregunta a usted hoy. ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Qué es lo que está mal en este mundo? ¿Quién se anima a contestarme? ¿Qué es lo que está mal en este mundo? La humanidad está mal, pero ¿por qué será? El pecado, se han perdido los valores. Y todos coincidimos en algo: está mal este mundo, está muy mal. A mí me enseñaba el Señor hace unos días que el mundo está roto, como cuando una taza se cae y se parte, está roto. Y con los jóvenes empezábamos a hablar sobre lo que está mal en el mundo, por qué está mal, y todos coincidíamos en que lo que tiene al mundo mal es el pecado, ¿cierto? El pecado trajo a este mundo condenación y muerte y desvió al ser humano de su camino. Pero el Señor me llevaba un poco más allá, y el Señor me llevaba a reflexionar y aprender acerca de por qué entraba el pecado. ¿Por qué el pecado vino y nos dañó? Y el Señor me llevaba a reflexionar y a comprender, y me llevaba un poco al Edén, ¿verdad? Cuando Adán y Eva, y cómo ellos vivían en la presencia de Dios. Vivían en la presencia de Dios, tenga eso presente. Dios habitaba en medio de ellos y se paseaba y les hablaba. Y el Señor me llevaba a mirar las circunstancias de todo lo que pasó en el Edén.
Y me llevaba a reflexionar a mí acerca de el momento en que nosotros, los seres humanos, empezamos a tomar decisiones sin Dios. Empezamos a sacar a Dios de nuestra vida. Eva estaba en el Edén, viviendo en la presencia de Dios, y tomó una mala decisión. Ella decidió sacar a Dios, cuestionó a Dios. Dios le había dicho: no comas porque morirás. Muy clarito. Y la serpiente le dijo: no vas a morir. Y entró a cuestionar a Dios. Y dijo: hasta bonito se ve el fruto, apetecible y codiciable. Y el Señor me enseñaba cómo aún hoy nosotros arrastramos eso. Eso de tomar decisiones por fuera de Dios. Eso de vivir una vida independiente de Dios. Quiero que me acompañe. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Yo le voy a leer la Reina Valera. Dice la Reina Valera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estoy leyendo segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, versión Reina Valera. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Digamos, el contexto en el cual Pablo escribe esta carta. Pablo estaba preso. Y además de estar preso, Pablo tenía una sentencia de muerte. Cuando él escribe esto, además de estar preso, él sabe que está a punto de morir. Él sabía que ya sus días en esta tierra estaban contados. Y a mí me llama la atención cómo en medio de eso vemos a un Pablo que está preocupado por el futuro del Evangelio. Un Pablo que se dirige a la iglesia, en este caso se dirige a Timoteo, y empieza a contarle a Timoteo las cosas que él, como pastor de su iglesia, debía tener en cuenta. Y me llama la atención esto porque Pablo habla de que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Usted sabe que usted y yo estamos en los postreros días. ¿Sí sabe eso? Nosotros estamos en los postreros días, en estos de los que hablaba Pablo. Y Pablo se refiere más que tiempos peligrosos, es la razón de esos tiempos peligrosos. Y dice, porque habrá hombres, y empieza a decir todo lo que les acabo de leer. Pablo empieza a hablar que más que tiempos peligrosos estamos frente a hombres, seres humanos malvados, personas malas que se levantarán y por eso serán tiempos peligrosos. Y empieza Pablo a hablar y lo primero que Pablo empieza a decir es que serán hombres amadores de sí mismos. Y el Señor me llevaba a mirar cómo hoy nosotros, los seres humanos y nuestra sociedad hoy es esto. Esta es una radiografía de la sociedad nuestra hoy.
Y a mí me llama la atención cómo él empieza esta definición con hombres amadores de sí mismos. Y empezaba el Señor a hablar a mi ser, a mi corazón, acerca de que en los tiempos de hoy, en el tiempo presente, el ser humano busca ser el centro de todo. El ser humano hoy está preocupado por lo que siente, está preocupado por lo que él es y quiere, está preocupado por desarrollarse a sí mismo. Y está tan agarrado a sí mismo, está en ese egocentrismo, en ese centro de sí mismo, que ha decidido sacar a Dios de su vida. Ha decidido vivir su vida por fuera de Dios, bajo sus propias reglas, bajo su propia voluntad. Y cuando yo leía esto, Dios me hacía ver a la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe? Nosotros estamos en medio de un mundo perverso. Y la esperanza de este mundo perverso es la iglesia de Jesucristo. Por eso usted y yo estamos aquí. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, usted que es la iglesia de Jesucristo, es la esperanza de este mundo. ¿Sabe que a pesar de la maldad de este mundo, la maldad no se desarrolla porque está la iglesia aquí? Porque la iglesia intercede y porque la iglesia ora. Por eso la maldad en este mundo tiene un límite, tiene un cerco, porque nosotros estamos aquí. Pero cuando Dios me hablaba de esto, de estos seres humanos, yo decía, Dios mío, tantas definiciones: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, traidores, impetuosos, infatuados. Todo lo que se ha desarrollado en el ser humano a partir de mirarse a sí mismo, de ser amadores de sí mismo, de empezar a creer que puede hacer una vida sin Dios. Y el Señor me llevaba a mí a mirar a la iglesia en medio de esto. ¿Cómo nosotros estamos llamados a hacer exactamente lo contrario a todo lo que está aquí? Y el Señor me llevaba a mirar. Pablo sigue hablándole a Timoteo y empieza a darle consejos. En el capítulo 2, antes de decirle esto sobre el carácter del hombre de los postreros tiempos, le dice algo, le dice en el capítulo 2, versículo 22, le dice: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y el Señor me llama, yo le digo, cuando yo empecé a estudiar esto, el Señor cuando yo empecé a mirar esto, a mí me daba susto. Yo, Dios mío, estamos rodeados, esto es lo que hay en el mundo hoy. Pero el Señor me llevaba a ver cómo esto de estos hombres que están hoy en medio de nosotros es lo que hace el verdadero tiempo de la iglesia. Es lo que hace el ser de la iglesia en esta tierra. Es lo que debe retarnos a ti y a mí para ser la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que Él dejó como respuesta para esto. Esa iglesia que es la esperanza de una tierra perdida y moribunda, pero que tiene a la iglesia de Jesucristo en medio de ella. Una iglesia que debe ser luz en medio de esto. Y me llevaba Dios a mirarme a mí y preguntarme cómo estaba mi amor por Dios.
porque sabe, el ser amadores de sí mismos. La Biblia me enseña, y usted de pronto se sabe esos mandamientos. Dice, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así estamos llamados a amar a Dios. Y yo le digo, cuando nosotros vemos esto, ahí no hay cabida para nosotros. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo lo que tienes. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Totalmente contrario de esto. Y el amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi mente, me tiene que llevar a mí a depender de Dios, a vivir una vida conforme a Dios y no conforme a lo que a mí me parece o a lo que yo pienso. ¿Sabe? A veces creemos que ser la respuesta del mundo es ir a orar y que se hagan milagros. Eso es parte de lo que nosotros debemos hacer como iglesia. Pero la respuesta nuestra para ser la respuesta de Dios a este mundo es ser testimonio de Dios en esta tierra, porque hablamos más por lo que hacemos y somos que por cualquier cosa que podamos decir. ¿Sabe? La iglesia está llamada a mostrar a Cristo. Somos la iglesia de Jesucristo y Jesús es nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. Y sabe, su cuerpo no se manda solo. Su cuerpo está gobernado por el cerebro, por la cabeza. Y así debe vivir la iglesia, gobernada por la cabeza que es Cristo. Usted se puede imaginar, usted llegando a su casa cansado, después de un día durísimo de trabajo, y resulta que cuando salió no había bus para volver a su casa, y le tocó caminar muchísimas cuadras. Y encima de que caminó muchísimas cuadras se le reventó la correa del zapato o la correa de la sandalia. Y usted llegó a su casa cansado, sucio, sin ganas de hacer nada y se tira en una silla. Vuelto nada. Y de pronto usted ve una jarra con agua fría, deliciosa, con un vaso. Y empieza usted, ay mano, estírate para que cojas el agua. Y la mano le dice, no, pero si yo también estoy cansada como tú. Y empieza usted a rogarle pies, párense, vamos por el agua. Y le dice los pies, no, hombre, si lo que necesita el agua es la boca. Que la boca vaya y la coja. Y el cuerpo allí sediento y el agua al frente. ¿Qué pasa allí? Usted llega cansado y usted va al agua y todo su cuerpo se va al agua. Y usted no tiene que rogarle a la mano que haga algo. Usted no tiene que rogarle al pie que haga algo. El pie le obedece. La mano le obedece. Así tiene que ser la iglesia de Jesucristo con Jesucristo que es la cabeza. Así tiene que ser. Uno solo. Para ir a buscar y darle a este mundo la respuesta que está necesitando. Sigue Pablo hablándole a Timoteo y le dice en el capítulo 4, allí mismo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Se lo voy a leer otra vez. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Es un ruego, es un clamor. ¿Y sabe qué le pide? Predica
la palabra de Dios. Le dice, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Dice, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y aquí Dios me hablaba a mi ser. Yo soy maestra. Enseño en la escuela dominical. Y mi profesión es como licenciada, pero yo nunca he enseñado en un colegio. Enseño de otras maneras. Y el Señor me hacía ver a mí como cuando yo estaba en presencia de una persona ajena a mí, a mi casa, a mi círculo, y esa persona necesitaba aprender algo, yo le dedicaba tiempo para que lo hiciera, para que aprendiera lo que necesitaba aprender. Pero el Señor me hacía dar la vuelta y me hacía mirar mi casa. Y como cuando me volteaba para mi casa, esa paciencia que tenía para enseñar allá se acababa. Y cómo exigía o pretendía que a la primera enseñanza mis hijos estuvieran listos. Y me hacía ver cómo había paciencia y amor para. Y cómo yo dejaba toda mi paciencia allí y me volteaba a una casa donde me volteaba sin paciencia, con exigencia. Y el Señor me mostraba cómo era capaz de levantarme y hacer muchas cosas para ir a enseñarle a ese que estaba por fuera. Mientras que cualquier cosa que sucediera en mi casa, cualquier mínima falla, paraba de enseñar, paraba de hacer. Y cuando yo leía esta palabra, ¿sabe una cosa? Creemos muchas veces que somos iglesia cuando salimos de la casa, cuando estamos en medio de los extraños. Y no se nos olvida que somos iglesia siempre. Usted y yo somos iglesia siempre. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y el primer círculo de enseñanza que yo tengo para enseñar con amor y paciencia es el círculo de mi casa. Es el círculo de mis hijos, de mis hermanos, de mis papás, de las personas que están conmigo. Y el Señor me enseñaba que el amor, hay un versículo que dice que llegará un momento en que el amor de la iglesia se enfriará por causa de la maldad del mundo. Y me enseñaba que muchas veces mi amor se enfría, no tanto por la maldad del mundo, sino por la maldad de mi corazón, la mía, la que está aquí. Esa maldad egoísta, esa maldad que cuestiona, esa maldad que mide y que empieza en un sub y baja antes de dar. Y me mostraba cómo mi corazón puede estar lleno de las cosas de los hombres de los postreros días. Como yo, iglesia de Jesucristo, puede estar allí infatuada, impetuosa, llena de orgullo, llena de avaricia, creyéndome la iglesia de Jesucristo. La Biblia nos dice que muchas veces queremos sacar la astilla del ojo ajeno cuando en nuestro propio ojo hay una viga. Y eso me mostraba Dios a mí, en lo que yo tenía que empezar a hacer. ¿Sabe? Somos la respuesta de Jesucristo. Cada vez que me subo al altar yo se lo digo. Usted y yo somos la respuesta de Jesucristo. A Dios le plació escogernos a usted y a mí para ser su instrumento en esta tierra.
A Él le plació. Y eso es algo que usted y yo no podemos olvidar. Y cuando nosotros vemos el carácter de los hombres de los postreros días, creo en mi ser que el primero que se tiene que mirar es cada uno de nosotros frente al espejo. Porque muchas veces es la maldad de mi propio corazón la que hace que se enfríe el amor que usted y yo estamos llamados a darle a este mundo. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos. Nosotros no podemos mostrar a Cristo si Cristo no está aquí. No podemos. Nosotros no podemos predicar el Evangelio si el Evangelio no está aquí. Si el Evangelio no es parte de mi vida. Y yo sentía como Pablo le ruega a Timoteo, pero como Dios le ruega a la iglesia de Jesucristo, predica. Predica el Evangelio. Que no se trata de montarnos a un altar, no se trata de pararnos, se trata de vivir el Evangelio, iglesia. De vivir eso que está aquí. Porque solo de esa manera nosotros vamos a empezar a ser la respuesta de Dios para esta tierra. ¿Sabes? Somos la iglesia de los últimos tiempos. ¿Cuánto va a durar esta dispensación? Yo no sé. 10 años, 20, 100, 1000, no sé. Pero lo que sí sé es que esta es la iglesia de los últimos tiempos. Usted y yo. Y la Biblia a mí me enseña que en estos últimos tiempos, así como se han levantado estas personas, también hay una mies madura, lista para ser recogida. Y usted y yo somos los obreros que Dios necesita para ir a recogerla. Porque necesitamos ser respuesta, iglesia. Necesitamos ser respuesta. Y Dios me hablaba a mi corazón, yo le decía, Señor, ¿cómo nosotros podemos hacer frente a eso? ¿Sabe? Cuando empecé a leer esto y empecé a estudiar esto, muchos teólogos y muchos estudios hablan de que Timoteo, la persona a quien Pablo le escribe, era una persona frágil. Hay algunos teólogos que lo llaman débil, pero era una persona joven y frágil. Y Pablo le habla de estos y le dice lo que tiene que hacer. Y le dice cómo debe predicar. Y le dice cómo debe enfrentar los problemas que tiene la iglesia. Y cuando yo le decía, Señor, estamos en medio de una sociedad así, porque esta es nuestra realidad hoy. Esta de estos hombres de los últimos tiempos. De los postreros tiempos, dice aquí. Y el Señor me llevaba a ver una iglesia débil. Y el Señor me decía, en Timoteo estaba la fortaleza. Porque la fortaleza de Timoteo no era su fuerza física, soy yo. Y el Señor me decía a mí, porque la fortaleza de la iglesia no está en el número ni en la fuerza. La fortaleza de la iglesia soy yo, Jesucristo. Y cuando yo estoy en la iglesia es fuerte. Y sabe, esto no se levanta contra la iglesia porque está Jesucristo. Por eso tenemos que vivir el Evangelio. No un evangelio de palabra leída bonita. Un evangelio de testimonio. Un evangelio que esté aquí metido en mi ser. Un evangelio que dice, predica todo el tiempo. Un evangelio que dice, predica la palabra de Dios. Mantente preparado. ¿Sabes, iglesia, que tenemos que estar preparados todo el tiempo? Preparados. Tenemos que estar preparados, sea o no el tiempo oportuno. Tú y yo tenemos que estar preparados para ser testigos de Dios. Cuando Jesús se fue a esta tierra y Él establece la iglesia desde el aposento alto, les dijo que vendría sobre la iglesia el Espíritu Santo de Dios y les daría poder para ser testigos.
Y ese es el poder que está sobre la iglesia, para ser testigos. No tenemos poder para ir y desalojar y pisar, y yo tomo esto, y yo cojo aquello, y yo piso, y yo tomo. Porque ser testigos de Cristo, ser testigos del Evangelio de Dios. Y sabe una cosa, hoy vamos a celebrar la cena. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y el Señor me enseñaba. Quiero que vaya conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. A partir del versículo 23. Dice esta palabra: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche